Gloria a Dios, el Señor nos bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por esta mañana, por su misericordia, su fidelidad y su amor. Una vez más, estamos compartiendo un estudio de la palabra del Señor para edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En esta mañana tenemos misericordias nuevas. Estamos estrenando nuevas misericordias de parte del Señor para nosotros, porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, ha sido misericordioso, ha sido paciente, nos ha tenido paciencia, nos ha ayudado. Bendecimos a todos los que comparten con nosotros la palabra del Señor a través de este medio y animamos a los hermanos también a que nos sigan por nuestra página de YouTube y también compartan nuestros videos con otras personas. Amén. Bueno, estamos en el estudio del mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis, el mensaje que escribió el apóstol Juan en la revelación del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias. La transmisión pasada hablábamos acerca de la iglesia de Éfeso, hablábamos de que la iglesia de Éfeso había perdido el primer amor, había perdido la motivación correcta de por qué hacer las cosas y dimos un estudio acerca de todo lo que representa perder el primer amor, perder la motivación correcta de por qué trabajar para el Señor y que necesitamos volver pues al primer amor, a los primeros pasos, a cómo iniciamos nuestro caminar con el Señor, donde la única intención era agradar a Dios, servir al Señor y vivir para Él. Hoy vamos a hablar acerca del mensaje a la iglesia de Esmirna, el mensaje a la iglesia de Esmirna, y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, Apocalipsis 2, 8, y dice así: en el nombre del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. También hemos dado la introducción de este estudio del mensaje de las 7 iglesias y explicamos los que son los ángeles, explicamos lo que representa cada presentación que el Señor da en medio de los 7 candeleros, lo que son las siete estrellas en su pecho, y estamos mirando pues todo lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros como iglesia en este tiempo. El mensaje a la iglesia de Esmirna es uno de los mensajes de la iglesia, de las 7 iglesias, es una de las iglesias que el Señor no tiene quejas acerca de ella. Qué maravilloso que el Señor nos pueda mirar a nosotros y pueda decir, bueno, no tengo quejas acerca de ustedes. Qué maravilloso llegar a ese punto de caminar con el Señor, donde realmente nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu está entregada al Señor. Y sí, vamos a tener un montón de fallas, debilidades, de problemas, pero cuando realmente nuestra vida es sincera delante de Dios y nosotros no tenemos intenciones ocultas, no tenemos ninguna hipocresía dentro de nosotros, decía el Señor Jesucristo, decía que nos cuidemos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, de querer vivir para aparentar, de querer vivir para mostrar una imagen que realmente no somos. Y tampoco es que seamos descarados y bueno, soy pecador y voy a vivir como quiero, porque si al final lo quiero hacer, lo voy a hacer, sino que realmente nos presentemos delante de Dios reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que somos pecadores y partiendo de allí, todos los días vamos a necesitar a Cristo Jesús porque Él es el único santo, el único perfecto, el único que era digno de pagar por nosotros en la cruz del Calvario, pues Él era el Cordero inmolado, el Cordero limpio y puro. Bueno, el mensaje a la iglesia de Esmirna, el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna que ha mirado su aflicción, pero en la presentación del Señor a la iglesia de Esmirna vamos a dividir este estudio en el mensajero, el mensaje y
las promesas. Solamente tres facetas tiene la iglesia de Esmirna, ya que no tiene quejas, ni tiene advertencias, ni tiene reclamos de parte del Señor, sino que el Señor está dando una palabra de ánimo. Y creo que es la palabra que el Señor quiere traer para muchos que en distintas áreas de nuestras vidas estamos pasando situaciones difíciles, estamos cargando con el peso de la responsabilidad de hacer la obra del Señor, estamos cargando con las consecuencias también de querer agradar a Dios, porque querer agradar a Dios trae consecuencias buenas, pero en algún punto también trae enemigos, trae oposición, trae cargas cuando nosotros queremos edificar, cuando queremos hacer algo y bendecir a otros a través del mensaje de la palabra del Señor. Siempre trae una carga, una responsabilidad. Deberíamos tener la carga de la oración, deberíamos enfrentar batallas espirituales a favor de nosotros y a favor de nuestra familia y a favor de otros, porque para eso estamos llamados a ser intercesores y que nos edifiquemos unos a otros. Para eso están los ministerios. Amén. El mensajero de la carta, como ya sabemos, es el Señor Jesucristo, pero él hace una presentación individual para cada iglesia y una presentación propia donde él muestra, se identifica con la situación de la iglesia. Y en esta carta a la iglesia de Esmirna, el Señor dice que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Bien. Es la presentación del Señor Jesucristo, y algunos han hecho referencia histórica de la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna es una de las ciudades más antiguas que hasta ahora existen en la actual Turquía. Todavía esta Esmirna ha pasado por varias debacles, fue destruida por un terremoto, fue destruida en el imperio de Babilonia. En el año 627 a.C., Babilonia destruyó a la ciudad de Esmirna, ya que la ciudad de Esmirna era un puerto importante para los enemigos del imperio de Babilonia. Y todavía la ciudad de Esmirna, para muchos idiomas se dice Esmirna, para otros idiomas se le ha cambiado el nombre, pero para nosotros en español se dice Esmirna, y es un puerto importante en Turquía, a las orillas del mar Egeo, y fue destruida cuando se escribió la carta. Estaba apenas siendo reconstruida por los griegos, y esta idea da a entender de que el Señor se está identificando con los habitantes de la ciudad de Esmirna y le dice: yo soy el primero y el postrero, hablando de la situación antigua de Esmirna y la situación presente que estaban viviendo en el momento en el que Juan está escribiendo la carta. Estaba siendo reconstruida, tenía un auge económico la ciudad de Esmirna, y tenía una gloria nueva que no era la gloria del pasado. Los romanos, la ciudad de Esmirna hizo alianza con los romanos, fue una de las primeras ciudades que voluntariamente se unió a Roma y levantó altares a los dioses de Roma, tanto que levantó altar al César y nombró al César como Dios, y adoraban a los emperadores César, y ahí ponían incienso y venían y adoraban, y era una ciudad que tenía poder económico. Y el Señor se presenta y le dice: yo soy el primero y el postrero, yo he estado siempre, yo he estado en todas las épocas y en todos los tiempos. En una oportunidad los fariseos le dijeron al Señor que ellos eran hijos de Abraham, y él le dijo que antes que Abraham, él fue. Amén. Él es el primero y el último. Él ha estado en todas las épocas de nuestras vidas, y quiero aprovechar estas palabras para decirle a cada uno de los que estamos pasando por procesos y por pruebas que el Señor no ha estado ausente en ninguna de nuestras situaciones. Él ha estado en cada uno de nuestros momentos. Hay momentos en los que pensamos que el Señor ya no está, que el Señor nos abandonó, que el Señor se fue, pero Él está presente. El Señor está presente, el Señor no nos ha abandonado, y Él se presenta y le dice a la iglesia de Esmirna: yo soy el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, también se le da la idea de que por esta razón de que la ciudad había quedado en ruinas y había quedado destruida y nadie habitaba en la ciudad de Esmirna, hasta que vinieron los griegos y la reconstruyeron, volvieron a reconstruir el puerto e hicieron allí un mercado de mercancías que llegaban de los barcos y de la gente que venía a buscar a ese puerto las mercancías. Y bueno, el auge económico, según los arqueólogos, han conseguido muchas monedas de distintas culturas y de distintos pueblos, porque era un puerto de cambios de mercancía por dinero, de mercancía por otra mercancía. Y el pueblo, la ciudad de Esmirna, estaba sustentada en ese mover económico. Esmirna es una ciudad muy antigua, fue destruida en el año 627 a.C. por Babilonia y fue reconstruida por los griegos. De aquí la idea de que murió y resucitó y tuvo un tiempo primero y un tiempo postrero. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 18 para dar una referencia de lo que el Señor se está presentando a la iglesia de Esmirna. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. El Señor Jesús no cambia. El Señor Jesús no está condicionado a ninguna situación económica, no está condicionado a ningún gobierno, no está condicionado. El Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y por eso podemos confiar en Él y depositar nuestra confianza en Él, porque Él no va a ser afectado por la inflación del mundo, no va a ser afectado por la economía de una nación. El Señor Jesucristo sigue siendo el Señor. Por eso es que deberíamos confiar en Él en todos los ámbitos de nuestras vidas. El Señor es Jehová Jireh, nuestro proveedor. El Señor es Jehová Rafa, nuestro sanador. El Señor es Jehová Adonai, el Jehová, el Señor. Él es el Señor por los siglos de los siglos y nadie puede detener su mano y decirle no hagas lo que has determinado hacer. Entonces nosotros estamos confiando en que el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y es la palabra que el Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna. El Señor también está mostrando en sus palabras, hay ideas en comentarios bíblicos, y yo creo que sí tiene mucha realidad. El Señor está mostrándose a la iglesia de Esmirna y le está diciendo que Él es un Dios de restauración, un Dios de borrón y cuentas nuevas y un Dios de nuevas oportunidades. Vamos a leer Ageo capítulo 2, versículo 8 y 9. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. El Señor es el que puede restaurar cualquier situación de nuestras vidas. Nosotros muchas veces estamos cargados por las cosas del pasado, hemos cometido errores y nos conseguimos muchas veces derribados al frente de las consecuencias de los errores que hemos cometido, pero cuando llega el Señor puede hacer borrón y cuenta nueva. El Señor nos puede dar un nuevo tiempo, una nueva oportunidad. El Señor hace que nosotros caminemos en Él y que veamos en Él nuevas oportunidades. La Biblia dice que Él hace nueva todas las cosas y que las cosas viejas pasaron y que Él ha hecho de nosotros nueva criatura y que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor hace que nosotros tengamos nuevos tiempos. Deberíamos aprovechar todos aquellos que hemos conocido al Señor, deberíamos aprovechar para comenzar a edificar de nuevo, para comenzar a restaurar nuestra vida y no vivir. En estos días hablábamos acerca de un mensaje y decíamos que si nosotros no decidimos hacer las cosas diferentes, no vamos a tener un nuevo año, vamos a tener un año más. Es la diferencia de un tiempo más a un nuevo tiempo. Entonces, cuando llega el Señor a nuestras vidas, es para que tengamos una nueva vida, no un tiempo más. No seguir viviendo de la manera
equivocada en que estábamos viviendo, sino que comencemos a vivir de una nueva manera, comencemos a edificar de una manera diferente, comencemos a poner nuevos cimientos, y el cimiento más importante que debemos poner en nuestras vidas es la palabra de Dios. Amén. Todo, dijo Jesucristo, todo el que oiga mi palabra y la haga, le compararé a un hombre prudente que edificó su vida sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron tempestades como las que vamos a ver hoy aquí en la iglesia de Esmirna, pero dice la palabra del Señor que no cayó porque tenía buenos fundamentos. Así que yo animo a cada uno de los que podamos escuchar esta palabra a que edifiquemos nuestra vida en la palabra del Señor, que es una roca firme y fuerte. Son fundamentos eternos, fundamentos que no cambian, y edificar sobre la palabra del Señor es edificar en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor está hablando de una restauración cuando le dice a la iglesia de Esmirna, le dice: yo soy el primero y el postrero, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Él está hablando de una restauración, de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Ahora, vemos que el Señor dice en el libro de Ageos, dice que Él es el dueño del oro y la plata. Quisiera tomar en cuenta esta expresión porque el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que ella está en pobreza, pero que es rica. Entonces vamos a tomar en cuenta esta idea de que el Señor es el dueño del oro y la plata, para que podamos entender la parte en la que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que se siente pobre, pero que es rica. Amén. Ok. La iglesia de Esmirna podía entender la alegoría de la presentación del Señor tomando en cuenta las evidencias históricas de la ciudad de Esmirna, que había estado destruida y ahora había sido reedificada. Y la iglesia de Esmirna también había tenido un tiempo de gloria. La iglesia de Esmirna fue una de las iglesias más, si se puede decir, apoyada por el ministerio de el fundamento de los apóstoles al comienzo. Fue el mismo apóstol Pablo el que fundó la iglesia de Esmirna. Se dice que el apóstol Juan vivió sus últimos años antes de la deportación en la ciudad de Esmirna. El hermano del Señor, Santiago, también estuvo encargado de la iglesia, de la comunidad cristiana de Esmirna, y también Pedro visitó la ciudad de Esmirna y fue una iglesia muy apoyada por el fundamento de los apóstoles. Ahora está pasando por una situación de persecución, una situación de sacudida emocional, espiritualmente, pero ha mantenido su fe. Está firme en los caminos del Señor, está firme en lo que el Señor ha llamado a hacer, y eso debería ser un ejemplo para la iglesia actual, que a pesar de lo que tengamos que pasar, estar firme en que nuestro Señor y nuestro Redentor vive, como dijo Job: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y yo sé que mi Redentor vive. Amén. Entonces es el fundamento de la iglesia. Uno de los problemas que la iglesia ha pasado en esta época es que nos hemos olvidado a quién le servimos, nos hemos olvidado en quién hemos confiado, nos hemos olvidado de realmente quién es el Señor. Y el Señor Jesucristo es el centro de nuestras vidas, es el todo de nuestras vidas. El Señor Jesucristo es el único que nos puede dar salvación, dar vida eterna, el único que puede sanar nuestras almas. Él es el único que puede restaurar nuestras vidas. Él es el que puede hacer que donde Satanás ha dicho maldición y destrucción, Él puede hacer que cada palabra de maldición se conviertan en palabras de bendición. Dijo en una oportunidad, y en uno de los mensajes de las iglesias también se habla de Balaam, que salía a maldecir al pueblo de Israel, y cada vez que abría su boca, Dios ponía en su boca palabras de bendición. Así que no importa lo que estemos pasando y lo que el diablo esté haciendo. También tenemos la historia de la reina Esther, cuando hicieron Mardoqueo, estaba haciendo que el rey apoyara al pueblo de Israel,
y se levantó un hombre e hizo una horca para Mardoqueo y dice que terminó usándose la horca para él mismo. Así que no importa lo que el diablo esté haciendo, el Señor tiene un plan de bendición para nosotros. El Señor tiene un plan de bendición y de victoria para todos los que confían en Él. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. La iglesia de Esmirna es una de las iglesias, como ya he dicho, que el Señor no tiene quejas, por eso no vamos a hablar de las quejas, vamos a leer Salmo 32, versículo 2 y Romanos capítulo 4, versículo 7 al 8. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Cuyo espíritu no hay engaño habla de sinceridad. No es que no tenemos pecado, es que realmente no estamos ofreciendo y mostrando lo que realmente no somos. Muchas veces somos hipócritas, tratamos de justificarnos. Uno de los errores más grandes que ha cometido la humanidad y el hombre y la iglesia del Señor es creer que nos podemos justificar por nosotros mismos y no podemos justificarnos. No hay obra, no nos podemos parar delante de la santidad del Señor con nuestras pobres obras. Y dijo el apóstol Pablo que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia y no nos podemos parar delante de la santidad perfecta de Dios y decir que somos merecedores. No, Dios es perfecto y es santo y nosotros somos pecadores. Por eso vino Jesús, vino Él mismo y pagó por nosotros y tenemos que ampararnos bajo la misericordia y la gracia del Señor. Es su misericordia, es su gracia, es su amor, es su bondad la que nos ampara. Y la iglesia de Esmirna tenía su corazón entregado y rendido al Señor. No eran perfectos, estaban entregados y rendidos al Señor. Entonces, yo animo a la iglesia del Señor que nos volvamos al Señor y que entreguemos nuestro corazón al Señor y reconozcamos nuestros problemas, nuestros pecados, nuestras faltas y seamos sinceros delante del Señor. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Es reconocer, esta es mi falla. Uno de los primeros pasos para la sanidad es reconocer que tenemos un problema, reconocer y tenerlo presente. Muchas veces nosotros siempre queremos justificarnos y queremos medir nuestros pecados con el pecado de los demás y entonces caemos en juicios humanos, caemos en querernos justificar nosotros mismos y dice la Biblia que el que se quiera justificar por las obras, entonces ha caído de la gracia. La gracia es la que nos justifica. El Señor Jesús es el que pagó por nosotros y Él siempre, siempre, todos los días de nuestra vida. No hay un momento, por más que nosotros hagamos la obra del Señor, no hay un momento en el que podamos decir merecemos. Todos merecemos es juicio y condenación y por eso vino Cristo y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Bienaventurado habla de 3 veces felices, habla de una felicidad plena, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, dijo el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Es esa confianza que tenemos en el Señor, que si caemos, el Señor nos levanta, que si cometemos errores, el Señor nos da una nueva oportunidad, que debemos reconocer, que debemos humillarnos delante del Señor. La Biblia dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Muchas veces nuestra altivez es la que nos lleva a querer justificarnos y sentirnos mejor que otros. Nosotros somos pecadores y necesitamos a Cristo y Él es el que nos justifica. Amén. Ok. No tiene el Señor Jesucristo quejas de la iglesia de Esmirna porque la iglesia de Esmirna tenía un corazón sincero delante de Dios. Y vamos a entrar ahora en lo que es el mensaje a la iglesia de Esmirna. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis 2:9, para entrar en lo que el Señor Jesús le envía a decir a la iglesia de Esmirna y nos envía a decir hoy en esta mañana a nosotros. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico.
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Solamente el 9. Okay. Solamente el 9. Dice, el Señor estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en la iglesia. Qué maravilloso que tenemos un Dios que no está ausente de ninguna de las situaciones en la iglesia. Estamos viviendo un tiempo en que la iglesia, estamos viviendo el tiempo de la apostasía, estamos viviendo el tiempo en el que los cimientos han sido quitados, estamos viviendo el tiempo en el que la gente está creyendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con el mensaje del evangelio. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde hombres de Dios están predicando y hemos caído en una contienda, en una batalla, y dijo el apóstol Pablo en una oportunidad hablando a los Gálatas, le dijo, unos dicen ser de Apolos, otros dicen ser de Pablo, otros dicen ser de Cefas y otros dicen ser de Cristo, pero el cuerpo de Cristo no está dividido y estamos viviendo un tiempo donde verdaderamente muchas veces nosotros no sabemos dónde decirle a la gente que vaya a buscar a Dios porque estamos viviendo un tiempo peligroso. Y pareciera que la gente está haciendo lo que quiere con la obra del Señor y el Señor no está haciendo nada. Pero el Señor está presente, el Señor sabe realmente lo que está sucediendo. Y la Biblia dice que todo este proceso es parte del trato de Dios con la iglesia. Porque los que son de Dios tienen que ser probados como el oro fino. Y muchas veces nosotros como iglesia del Señor o como hijos de Dios tenemos que ser probados porque fundamentamos nuestra vida espiritual en un hombre, fundamentamos nuestra vida espiritual en una organización, fundamentamos nuestra vida espiritual en una congregación y no fundamentamos nuestra vida espiritual en Cristo Jesús y en la obra del Espíritu Santo, y tenemos que ser traicionados por las congregaciones, tenemos que ser rechazados por el sistema, tenemos que ser vituperados por los que dicen ser cristianos y tenemos que pasar por eso para que nuestra vida espiritual esté fundamentada en Cristo, para que nuestra vida espiritual esté fundamentada en el Señor. El Señor es fiel, el Señor está con nosotros y la Biblia dice que donde quiera que invoquemos el nombre del Señor, el Señor seremos salvos, y no habla realmente, siempre digo que la única iglesia que había cuando Jesús vino a la tierra era el templo que había construido Salomón y después fue reconstruido por Herodes, y el Señor dijo que esa casa iba a ser destruida, iba a ser derribada. Años después fue destruida por el emperador Tito y no vino, el Señor no construyó un local, el Señor no recogió ofrendas para construir un templo o una mega iglesia. Y no estoy hablando de que sean malas las megas iglesias y los megas templos, pero eso no es lo importante para nuestra vida espiritual. Lo importante para nuestra vida espiritual es nuestra relación sincera con el Señor, nuestro tiempo de oración, nuestro culto racional, nuestra sinceridad, nuestra justicia, la verdad que podamos mostrar delante de Dios. Eso es lo que realmente importa, la búsqueda, la palabra del Señor, la Biblia fue escrita por inspiración divina y muchos hombres se sacrificaron. Algunos escritores han dicho que cada letra del Nuevo Testamento fue escrita con sangre porque los apóstoles se entregaron, derramaron su vida, y esas palabras tienen peso y valor de sacrificio y de vida, y tienen palabra de salvación y de vida eterna. Le dijo Pedro en una oportunidad al Señor: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La Biblia es la palabra de Dios. Hoy estamos negociando y estamos quitando y estamos poniendo y no importa, pero esta palabra es viva y eficaz. Y todo el que crea en la palabra del Señor y camina en la palabra del Señor va a tener buenos resultados en esta vida y buenos resultados que saltan para vida eterna. Eso es el llamado que el Señor le hace a la iglesia actualmente, porque a veces pensamos que el Señor está ausente de lo que está pasando. Señor, ¿será que tú no estás viendo? En una oportunidad le dijo Elías al Señor: Señor, solamente yo he quedado. Solamente. Y el Señor le dijo: no, quédate quieto, Elías, que yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Entonces hay una iglesia y el Señor está presente, está ausente,
y quiero animarle a todos aquellos que han pasado o que están pasando por situaciones en congregaciones que el Señor está presente y el Señor sabe lo que estamos pasando. También tenemos que presentarnos con sinceridad ante el Señor, no como que somos justos, porque muchas veces decimos, sí, yo soy bueno y los demás son malos. No, muchas veces lo que nos pasa es producto de también lo que nosotros hacemos. Entonces debemos arrepentirnos, debemos reconocer, pero también debemos reconocer lo que está mal. Debemos ser sabios y hablar la palabra como realmente está establecida para que tengamos vida eterna y tengamos un buen fruto. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna, le dice, yo conozco tus obras, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. La iglesia de Esmirna, cuando se escribió la carta, en el año 168 después de Cristo, más o menos, allí estaba publicándose la carta para la iglesia de Esmirna, y precisamente dice la historia que cuando comenzaron a hablar de esta carta en la iglesia de Esmirna, comenzaron las persecuciones más fuertes para la iglesia de Esmirna. Los judíos tenían algunos beneficios con relación al trato que le daba Roma a todo el mundo. Los judíos tenían cierto beneficio porque Roma decidió respetar la situación de los judíos de que creían en un solo Dios, eran politeístas y monoteístas, y no le pusieron la obligación de que adoraran todos los dioses de los romanos, y por esta razón los judíos tenían este beneficio. También se le había otorgado ciertos beneficios económicos a los judíos. Estos beneficios económicos también estaban al comienzo para la iglesia cristiana, porque para los romanos los cristianos eran una rama del judaísmo. Pero los mismos judíos se levantaron y comenzaron a acusar a los cristianos y a presentar a los cristianos como antijudaísmo y estaban en contra de los romanos también, porque los cristianos hasta el día de hoy estamos publicando y diciendo que Jesucristo es el Señor. Amén. Y para los romanos el César era el Señor. Entonces no aceptaba, Roma comenzó a perseguir. Primero estaba la persecución solamente del judaísmo, y ahora Roma se había sumado a perseguir a la iglesia cristiana. Muchos, como Esmirna era una ciudad rica, muchos cristianos tenían posiciones económicas, pero cuando comenzaron las persecuciones, comenzaron a quitarle sus tierras, comenzaron a quitarle sus negocios, y la iglesia de Esmirna comenzó a pasar por una situación de tribulación, de pobreza y de necesidad. Pero precisamente en el año 168 después de Cristo, cuando se publica la carta, también ese mismo año se toma al ministro, al pastor, al líder de la iglesia de Esmirna, a Policarpio. Lo arrestan, lo toman y los judíos lo llevan delante de el comisionado romano que estaba en Esmirna. Lo llevan, y el comisionado romano tenía cierto favoritismo hacia Policarpio y quiso darle la oportunidad de ser salvo, de no sacrificarlo, y es donde nace la expresión donde le dicen a Policarpio, le dicen que puedes seguir viviendo y puedes retomar, porque era un hombre de posición económica antes de la persecución, puede volver a retomar sus tierras y puede volver a retomar sus comercios y sus negocios si solamente prende incienso una sola vez. Prende incienso en el altar del César y maldice a Cristo. Y dice que Policarpio se escribió en muchos libros romanos, en muchos libros cristianos y en muchos libros judíos, la expresión de Policarpio, y dice que él dijo que Jesús
El Señor Jesucristo, a él le había servido al Señor Jesucristo de su juventud y ningún mal le había hecho. Más bien muchos bienes me ha dado. Entonces no tengo razón de por qué maldecir al Señor. Y dice que se amarró a la estaca, lo amarraron a la estaca y prendieron fuego en él, y él adoraba al Señor mientras el fuego ardía. Fue tan molesta la adoración para los judíos y para los romanos que terminaron traspasándolo con una lanza, y dice que su sangre apagó el fuego, la sangre que se derramó, pero él estaba contento de haber entregado su vida por el Señor. Gente como esa, una fe como esa es la que la iglesia primitiva tenía, y se movió el poder de Dios, se movió la gloria de Dios en la iglesia primitiva, y por esta razón nosotros hoy tenemos el evangelio que tenemos. Por eso tenemos la Biblia, y por eso no debemos hacer comercio, no deberíamos hacer negocios, no deberíamos tomar en poco la palabra del Señor. Gente que se sacrificó, se entregó. 87 años tenía Policarpo cuando fue sacrificado, y se levantó el auge en la iglesia nuevamente. No fue que se apagó más, sino que se levantó en medio de la pobreza y la necesidad. Nosotros deberíamos medir nuestra fe y saber hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el Señor, porque muchas veces nos doblegamos ante tonterías, comparado con esto de un hombre ser amarrado a una estaca y encenderle fuego a sus pies para que ardiera, y no negar al Señor. Es una tontería lo que a veces nosotros padecemos y tomamos y decimos, no puedo más, me voy a tirar al suelo, me rindo, no, porque es que no aguanto más, porque es que todos me persiguen, todos me acusan. Este es el evangelio. Este es el evangelio. Amén. Ok. Se toma el año de la publicación de la carta, y se toma el año del sacrificio, de la muerte de este sacerdote de la iglesia de Esmirna. La ciudad de Esmirna era una de las primeras ciudades que había negociado con Roma, decía hace un momento, y tenía buena capacidad económica, y muchos cristianos también tenían buena capacidad económica, pero en medio de la persecución fueron ultrajados, le quitaron sus bienes, le quitaron, y comenzaron a padecer pobreza, porque los judíos comenzaron a acusar a los cristianos y a perseguir a los cristianos. Los judíos no tenían la libertad, igual que cuando en el tiempo de Jesús no tenían la libertad de matar personas, pero ellos llevaban a la gente a los romanos, y los romanos eran los que decidían si podían o no podían matar a algunas personas. Y ellos se ampararon ante la hipocresía de que para ellos el único señor era César. Y esto era lo que usaban para que los romanos lo apoyaran a perseguir a los cristianos. De ahí nace la expresión aquí en la cita bíblica, dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, porque eres rico. Está la palabra pobreza que se usa aquí. Hay dos palabras griegas para pobreza. Una es usterema, así se pronuncia, se escribe usterma, y esto significa no tener lo suficiente, pero esta no es la palabra que se usa en la cita bíblica original. Cuando se habla de pobreza, se usa la palabra potos, que significa pobre o mendigo. La iglesia estaba pasando una situación de necesidad extrema, de necesidad, no tenían que comer. Las iglesias de Éfeso era una de las iglesias que aportaba más para la iglesia de Esmirna, enviaban comisión, y muchas veces las comisiones se las quitaban en el camino, y la iglesia estaba pasando necesidad. Muchos de los cristianos estaban huyendo, pero también había parte de la iglesia que decía que ellos tenían una misión en la ciudad de Esmirna y que la iban a cumplir, iban a predicar. Y muchos creyeron a pesar de la necesidad y de la persecución,
muchos creyeron a través del mensaje de los cristianos de la iglesia de Esmirna. Y el Señor le dice, yo sé que estás pasando mucha necesidad. Yo sé que tienes mucha necesidad. Y a diferencia de otra iglesia que vamos a ver más adelante, el Señor le dice a otra iglesia, le dice, ustedes dicen que son ricos, pero son unos pobres desnudos y desvergonzados. Ahora, a esta iglesia le dice, ustedes se sienten pobres, pero son ricos. Son ricos. Nosotros deberíamos hacer tesoros en el cielo, donde realmente importa, dijo el Señor, hacer tesoro en el cielo donde el orín y la polilla no corrompen. Nosotros muchas veces nos esforzamos por esta vida natural, nos esforzamos por las cosas que tenemos que alcanzar y hacer aquí en la tierra, pero no somos dedicados, responsables, no somos fieles en nuestro aporte para la obra del Señor, no somos fieles en el trabajo para la obra del Señor. Podemos dejar de hacer cualquier cosa que estamos haciendo y en la que estamos siendo edificados en la obra del Señor, pero no podemos dejar de ir a la universidad, no podemos dejar de ir al colegio, no podemos dejar de ir al trabajo, así como somos responsables con las cosas naturales del mundo, que no estoy diciendo que están mal, deberíamos ser mucho más responsables con las cosas de Dios. Deberíamos ser mucho más responsables con las cosas que realmente nos edifican y nos llevan a tener una vida plena en Cristo Jesús y tener vida eterna. Deberíamos ser mucho más responsables, poner a Dios en primer lugar. El Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Esta era la condición de la iglesia de Esmirna. Estaba entregada al Señor. Sabían que tenían que cumplir una misión en la ciudad de Esmirna y a pesar de la pobreza y la persecución y la necesidad que estaban viviendo de hambre, de necesidad extrema, estaban haciendo la obra del Señor. No hay excusas para no hacer la obra del Señor. Necesitamos tener un corazón como el corazón de la iglesia de Esmirna. Un corazón dedicado, un corazón de sacrificio, un corazón que esté entregado al Señor y que estemos dispuestos a vivir para Él y hacer la obra del Señor. ¿A dónde es que tenemos que ir para hacer la obra del Señor? Y estar dispuesto a hacerlo. Fiel a la obra del Señor. Ok. Vamos a tomar en cuenta la expresión que dice, aquí en el versículo 9 dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Ya he dicho que los judíos fueron los que se movían para perseguir más a la iglesia y para poner a la iglesia en situaciones más difíciles. Y sabemos que la palabra judío nace de los ciudadanos de la tribu de Judá. Pero la palabra judío o la tribu de Judá lleva como estandarte que ellos adoran al único Dios. Es uno de los estandartes de la palabra judío. Ellos adoran al único Dios. Y en otra expresión más antigua, se dice que cuando se le llamó al hijo de Jacob, Judá, se dijo que él era el que servía al Dios verdadero. Tú eres el que sirves al Dios verdadero. Era la expresión que se estaba diciendo cuando se le dijo al hijo de Jacob, él se le dio el nombre de Judá. Tú eres el que sirves al Dios verdadero. Y escribe el Señor Jesucristo y le dice a la iglesia, porque también he visto la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No adoran al Dios verdadero. Cuando nosotros pasamos por una balanza nuestras motivaciones, vamos a darnos cuenta si estamos adorando a Dios o estamos adorando los intereses o estamos adorando lo que queremos, o los puestos, a la organización, o estamos adorando al sistema, o qué es lo que estamos adorando. ¿Qué es lo que realmente estamos adorando? ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? Muchas veces somos más fieles a una organización, un hombre, que al Señor Jesús. Entonces no somos verdaderos adoradores del Dios verdadero, porque tenemos nuestro corazón puesto en muchos intereses. Primero mi familia, primero mi dinero, primero mi trabajo,
y después el Señor. Entonces no estamos adorando al Dios verdadero. No somos realmente judíos. No somos realmente, el apóstol Pablo dijo, hablando de quienes verdaderamente son judíos, dice que no es judío el que lo es de nacimiento, sino el que es de corazón puro. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Romanos 2, 28 al 29. Entonces es donde se mira, gloria al Señor. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. No es judío el que lo es por nacimiento, sino el que de corazón recto, el que tiene un corazón recto delante de Dios. Ese es, porque ya he dicho que la palabra judío significa adorador del Dios verdadero. Adorador del Dios verdadero, el que adora al Dios real. Entonces es que si nosotros realmente estamos entregados y hemos puesto nuestro corazón en el Señor, nosotros sabemos que el Señor no falla, que el Señor es fiel, que el Señor es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Y sea cual sea nuestra situación, sea cual sea la situación de persecución, yo creo que una de las persecuciones más grandes que está viviendo la iglesia es la persecución social que tenemos nosotros mismos. Nosotros mismos como iglesia muchas veces somos los que estamos oponiéndonos a la obra del Señor. Estamos oponiéndonos a lo que realmente Dios quiere hacer. Y estamos llamados a ver, parados en los caminos y preguntar por la senda antigua, ¿a quién servimos? ¿A quién? ¿A quién adoramos? ¿Quién es el que importa en todo este sistema de salvación y de bendición que vino a traer el Señor Jesucristo? ¿Quién es el que importa? ¿Importa el hombre? ¿Importa la organización? ¿Importa mi puesto? ¿Importa si mi familia es bendecida? Muchas veces estamos y buscamos es qué voy a recibir. ¿Qué es lo que importa? Realmente la iglesia primitiva, la iglesia de Esmirna, estaba entregado su corazón al Señor y decía, aquí el único que importa es el Señor. Y dice que el Señor había mirado la blasfemia, la ofensa. Hay otra iglesia que vamos a ver más adelante que el Señor le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. La ofensa de los que dicen ser judíos, de los que dicen ser adoradores míos, y lo que son sinagogas de Satanás. Son unos templos llenos de maldad y de mentira. Eso es una sinagoga de Satanás. Un templo donde hay maldad y hay mentira. Se toma la palabra sinagoga de Satanás porque era la expresión que los judíos habían hecho a los templos de los dioses paganos. Ellos decían que era sinagoga de Satanás porque eran templos donde se enseñaba mentira y se movía la maldad. Pero realmente ellos estaban criticando, le dieron ese concepto a los templos de los dioses paganos, pero ellos estaban siendo iguales o peores. Iguales o peores. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 44, para que veamos la expresión que dice el Señor Jesús acerca de los fariseos y de los judíos que ahora que fueron los que llevaron al Señor Jesús delante de los romanos y ahora están llevando a la iglesia primitiva, a la iglesia de Esmirna, y fueron los partícipes de la muerte de Policarpio y fueron los partícipes de la muerte de muchos apóstoles. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es la connotación que se le da a una sinagoga de Satanás. Los fariseos eran hijos del diablo, dijo el Señor Jesús, porque querían hacer los deseos de su padre el diablo, porque Satanás era homicida desde el principio y el Señor Jesús sabía que ellos lo querían matar. Y era padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira y ellos hablaban mentira. Entonces nosotros deberíamos evaluar muchas veces la condición de nosotros como iglesia. Estoy mirando la situación, lo he mirado por muchos años que he estado caminando en los caminos del Señor,
donde la gente va, aprende, entiende si es verdad, es así, pero tenemos que seguir predicando esto porque mi organización dice esto. Son predicadores de mentira. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, usa bien la palabra de verdad. También le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, si predicas bien la palabra, te salvarás tú y salvarás a otros. Entonces nosotros deberíamos ser portadores de un mensaje de verdad, un mensaje de sanidad. Gústele a quien le guste, cáigale bien a quien le caiga, o muchas veces ofenda a quien ofenda, porque no es que queremos ofender, sino que a la gente le ofende la verdad. Pero yo como ministro del Señor tengo que hablar la verdad, tengo que darte el consejo, tengo que dar la palabra, tengo que decirte lo que está mal. No te voy a perseguir, no te voy a acusar, ni me voy a poner en la condición de que yo soy más santo que tú, pero tengo que decirte lo que estás haciendo mal. Porque así como yo tengo errores, así como ustedes tienen errores, yo también tengo errores. Entonces no estamos haciendo una evaluación de juicio, estamos predicando la palabra que realmente nos sana, que necesitamos para ser transformados y cambiados. Y esta carta, a pesar de que no trae ninguna queja del Señor en contra de la iglesia de Esmirna, es una carta no muy alentadora para esta vida presente, y demuestra, una de las demostraciones de los estudios de la carta a la iglesia de Esmirna, es que hay pruebas, hay procesos y hay tribulaciones que tenemos que pasar siempre. Siempre. Nosotros como iglesia del Señor no podemos negociar con nuestra estabilidad social y aceptar la apostasía. Y mientras nos oponemos a la apostasía, vamos a tener oposición de los apóstatas. Amén. Es una situación que no se va a corregir. Nosotros no somos de este mundo y hay cosas que la gente, no estoy hablando de que seamos groseros y bruscos, porque el Señor Jesucristo dijo que a veces los hijos de las tinieblas son más sagaces para ganar amigos que los hijos de luz, pero no vamos a terminar apoyando muchas cosas que realmente están malas en el mundo para ser aceptados. No. Y es la situación de la iglesia de Esmirna. Ahí vemos que en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 2, el Señor Jesús le dice a la iglesia que ha mirado su tribulación, su pobreza, y ha mirado el abuso que ha hecho, la maldad que han hecho los que se dicen ser judíos y no lo son. Quiero aprovechar esta oportunidad de decir que muchas veces caemos en la idolatría con Israel. Y sí, Israel tiene un cumplimiento profético y muchas de las cosas que suceden en Israel es demostración del cumplimiento profético actual. Pero Israel no tiene ninguna condición especial para con Dios. Ni ahora ni antes, porque muchas veces hemos tomado el texto bíblico de que Israel fue sujeto a desobediencia para que nosotros alcanzáramos salvación, y quiere decir más o menos así que como Israel despreció, entonces a alguien había que dárselo y nos lo dieron a nosotros. No es así, no es así. Israel solamente había sido llamado a ser el pastor para todas las naciones. Israel se quedó con supuestamente la verdad y llamó a todas las naciones perros. Y el Señor en una oportunidad se consigue con una mujer que le está pidiendo un milagro y el Señor le dice no es propio, tomando de una manera irónica la expresión y la posición que tenía el pueblo de Israel y que tenían los apóstoles, porque los apóstoles eran judíos, y le dice a la mujer no es propio que se agarre la comida de los hijos y se le da a los perrillos. Y la mujer, humillada, le dijo al Señor, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y entonces es donde el Señor le da la enseñanza a los apóstoles y a los judíos que estaban con él allí. Y le dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén, gloria a Dios. Y no es que el Señor lo sorprendió a la mujer, es que el Señor sabía la enseñanza que le iba a dar al pueblo de Israel. Y no es que tenemos tampoco nada en contra del pueblo de Israel, pero yo estoy en contra de la idolatría que mucha iglesia tiene con Israel. ¿Hacia dónde está Israel? Vamos, ¿para dónde es que tendemos la mano para bendecir? Porque si yo bendigo a Israel, Jehová me va a bendecir. No es así. No es así.
Entonces no es judío el que nació en esa tierra, es judío el que adora al Dios verdadero. Amén. Y le dijo Dios a Abraham, al que te bendiga, lo bendeciré. Abraham, porque Abraham adoraba al Dios verdadero. Y después dijo el apóstol Pablo que somos hijos de Abraham, lo que hemos creído por fe. Amén. Entonces, realmente los judíos, los adoradores de Dios, estos adoradores, busca al Señor, le dijo el Señor a la mujer samaritana, los que lo hagan en espíritu y en verdad. Queremos ser realmente el pueblo de Dios, tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. No es ni siquiera el judío, no es el que pertenece a una organización religiosa, porque si yo estoy en una organización religiosa y no adoro realmente a Dios, no es Dios el centro de mi vida, tampoco soy pueblo de Dios. Dios nos ayude. El versículo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ok, aquí es donde vemos el Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna, le dice, se va a extender un poco más la tribulación. Se va a extender un poco más la tribulación. Y yo quiero decirle también a la iglesia y a muchos que sé que están pasando por situaciones difíciles. Yo he pasado muchas veces, digo, Señor, solamente seré yo el que estoy predicando esto, porque es que yo veo la gente, el sistema cristiano, por lo menos la iglesia evangélica, está ya dopada el año completo en las predicaciones del año. Las primicias, después el pacto, después el encuentro, después el reencuentro, después el día del pastor, después el aniversario de la iglesia, después, y así, estamos ocupados. Y viendo a la gente poniendo cargas sobre las personas, la manipulación que hay tan terrible con la gente para sacar un beneficio de la gente. Pero sí hay un pueblo que está predicando la palabra, sí hay un pueblo que está buscando, pero ese pueblo que está buscando la palabra, el mensaje del Señor es que las tribulaciones van a seguir, la persecución va a seguir, la acusación va a seguir, eres un revelado, no eres una oveja, eres una cabra, y tantas expresiones que he escuchado dentro de la iglesia para manipular y para acusar, porque bueno, hemos usado algunas citas bíblicas como que, bueno, David no levantó la mano contra el ungido de Jehová y tal y qué sé yo, pero realmente hemos creado un sistema de posiciones, uno está por encima del otro y son más importantes y algunos tienen acciones en el cielo. En estos días veíamos un video de alguien que estaba publicando la venta de terrenos en el cielo. Y así, esto parece una burla, pero hay muchas cosas que sí. He escuchado gente que ha dicho que, bueno, que te meten el cielo a punta de dólares. He escuchado gente que dice que, bueno, que ellos son tu padre espiritual y ellos son, porque es que tienes que, una idolatría, una cosa que no es, todo esto no es el evangelio de Cristo. Jesucristo dijo, yo, el Hijo de Dios, no vine para ser servido, vine para servir. Vine para poner mi vida por otros. Este mensaje no gusta, no encaja en el sistema, pero este es el mensaje del Señor. Y este mensaje va a causar persecución, va a causar oposición, va a causar maltrato muchas veces a los que hablamos cosas como estas. Dios bendiga a aquellos que están dispuestos a soportar y a pasar, y no importa, dijo el apóstol Pablo, si yo quisiera agradar a los hombres no fuera siervo de Cristo, yo quiero servir a Cristo, y si servimos a Cristo, Él nos dará la bendición, la victoria, Él nos dará. Dice que se va a prolongar, dice no temas en nada lo que vas a padecer, es el mensaje que quiero que tengamos, no tengamos temor en nada de lo que vamos a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días, para algunos estudios de escatología bíblica, estos 10 días son 10 tiempos de la iglesia, de la dispensación de la iglesia.
dentro de la dispensación de la iglesia, que es un tiempo completo. Dentro de esa dispensación, la iglesia se divide en 10 tiempos, en 12 tiempos. 10 de ellos son de tribulación y de padecimiento. Dijo el Señor Jesucristo: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué harán con las ramas secas? Nosotros somos las ramas y muchas veces estamos medias secas. El apóstol Pablo dijo que él era un siervo inútil porque lo que él se le había llamado a hacer, solamente eso hizo, no hizo más. Muchas veces el apóstol Pablo, que hizo lo que se había mandado a hacer, y escribió todo el sistema doctrinal del Nuevo Testamento para la iglesia primitiva. Él hizo solamente lo que se le mandó a hacer, y fue a cárceles, y fue maltratado, y fue latigado, y le dieron por muerto en una oportunidad. Si él, que sí hizo lo que se le había mandado a hacer, muchas veces nosotros que no hacemos lo que nos han mandado a hacer, imagínate. Pero estos 10 tiempos son los 10 tiempos en el que la iglesia se entrega, en el que la iglesia se sacrifica por anunciar la gracia, por transmitir el mensaje de la gracia, del amor. Tenemos que hacer sacrificios porque nosotros muchas veces no quisiéramos estar haciendo la obra del Señor, pero dijera el profeta Jeremías: si no hablo esta palabra me quema por dentro, tengo que hablarla pues. Y no es fácil predicar el evangelio. El profeta Jeremías, por lo menos tomando el ejemplo de él, no quería hablar porque cada vez que hablaba se le metía un problema, los metían en una cisterna, lo golpeaban, lo maltrataban, lo arrestaban. Cada vez que hablaba: no quiero hablar, decía el profeta Jeremías, ya no quiero hablar. Y yo sé que hay muchos hombres que dicen: ya no quiero predicar porque es que me meto en problemas con el pastor, me meto en problemas con el cura, me meto en problemas con el sistema religioso, me meto en problemas porque es que ya no quiero hablar. Pero cuando tú comienzas a leer la Biblia, cuando tú comienzas a estudiar la palabra del Señor y se te comienza a revelar por el Espíritu Santo la verdad de la palabra de Dios, al que más se le da, más se le demanda. Amén. Dios va a demandar. Dios va a demandar. Y este es el tiempo, desde el tiempo de la iglesia primitiva hasta el tiempo del arrebatamiento de la iglesia tiene que padecer. Vamos a tener muchas bendiciones, pero también tenemos que padecer persecución. Hay lugares en el mundo donde todavía hay mucha persecución. Hace unos 6 años atrás tenía un amigo que iba a la parte donde están los musulmanes en África, y a él le mataron a su esposa y a su hijo, un misionero venezolano de la iglesia Maranata. Y regresó a Venezuela e iba a volver a ir a seguir predicando. Él decía: ese es mi llamado y allí tengo una obra que hacer. Y todavía se sigue padeciendo en los países del Islam, se sigue padeciendo por el evangelio. Se sigue padeciendo en África, en la China se sigue todavía padeciendo a raíz del evangelio, de la predicación de la palabra del Señor. En China menguó mucho porque Luis Palau fue a China y se firmó un convenio y se deja predicar algunas cosas de la Biblia. No es que se deja predicar completamente el evangelio, pero estamos viviendo tiempos de persecución, pero más que esa persecución, también la persecución dentro del sistema religioso. Aquí, nosotros. Mucha gente no aprueba. He escuchado pastores prohibiéndole a otros escuchar predicaciones por las redes, porque eso no es de Dios, porque aquí usted tiene que solamente... ayer veía un pastor de Venezuela diciendo que la gente publica predicaciones de otros predicadores, pero no publican las predicaciones de sus pastores. Son unos desleales, malicia del diablo, manipulación, porque esta es tu casa, porque yo soy tu padre. No, el Señor Jesucristo dijo: no llames padre a nadie, solamente hay un Padre. Amén. Y es nuestro Padre eterno. Y si lo dijo el Señor Jesús, gloria a Dios. Entonces, 10 años son 10 tiempos en el que la iglesia va a pasar. Después viene el tiempo de la gran tribulación, donde la iglesia va a subir a las bodas del Cordero y será galardonada. Y después viene el tiempo del milenio de Cristo, donde es otro tiempo que la iglesia tampoco va a padecer. La Biblia dice que si en lo poco fueron fieles, Él los pondrá en posiciones y en reinos a los que son fieles hasta el final. Vamos a leer Mateo capítulo 24, 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. ¿Hasta el 13? Sí. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Siempre he dicho que el camino del Señor no es un camino de perfección, es un camino de perseverancia. Amén. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es un camino de perseverancia, de ser fiel, y hoy quizás no tenemos que ir y poner nuestra cabeza para que sea cortada aquí en esta parte del mundo libre. No tenemos que ir a que nos prendan en una hoguera, que nos echen brea y nos prendan en fuego. No tenemos, pero nuestra fidelidad está en el día a día de nuestra vida cristiana. Amén. Nuestra fidelidad está en nuestro andar diario, en nuestros intereses, donde realmente yo pongo en una balanza lo que yo quiero y lo que quiere el Señor. Y decido agradar al Señor. Ahí está mi fidelidad. Entonces dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Aquí termina la carta. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. De esta manera vemos que es un mensaje del Espíritu Santo, que es el que está haciendo la obra en nosotros. Le dijo el Señor Jesucristo en una oportunidad: hay muchas cosas que tengo que decirles, pero no se las voy a decir todavía. Pero el Espíritu Santo os recordará todas las cosas que le digo y le enseñará a las que han de venir. Y el Espíritu Santo es el que está hablando a la iglesia. Y ahora todavía el Espíritu Santo habla. Nosotros nos hemos desconectado del mundo espiritual, nos hemos desconectado de la sintonía con el Espíritu Santo. En estos días hablaba con unos jóvenes y les decía, tienen que activarse y ver el mover de Dios alrededor de ustedes para que puedan entrar en la onda de lo que Dios está haciendo, porque muchas veces somos muy naturales, somos muy humanos, muy mundanos, muy de este mundo y no vemos el mover de Dios. No vemos lo que Dios está haciendo para que nosotros entremos en ese mover de Dios. Dice la palabra del Señor, el libro de Ezequiel dice que él miró salir del templo de Dios un río de agua de sanidad, y el que entraba en esa agua era sanado y el río crecía, y nosotros tenemos que meternos en ese río y dejar que el Espíritu Santo se mueva. La Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros somos ese templo, ese altar de donde sale el río de sanidad, el río de salvación, el río de restauración. Entonces dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí mismo en el versículo 10, antes de esto dice, serás probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida es el Señor. El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia, a los apóstoles, le dijo en una oportunidad, no teman al que mata el cuerpo, sino teman a aquel que puede matar el cuerpo y tirar el alma al infierno. Teman a ese, al que tiene la autoridad y el poder para juzgarnos y condenarnos. Y condenar al mundo y condenar a todo aquel que rechace al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo. Pero el que no cree en el Hijo del Hombre ya ha sido condenado, dijo el Señor Jesús. El que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Nosotros como iglesia estamos llamados a sacar de la condenación a aquellos que ya están en la condenación. Entonces dice que el que venciere le daré de la corona de la vida. Y después dice el versículo 11, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a leer Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Es que bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección, el que el Señor Jesucristo ha llegado a su vida,
y lo ha hecho pasar de muerte a vida, lo ha hecho una nueva criatura, bienaventurado y santo, apartado, escogido. El Señor te ha apartado, te ha escogido. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le llegan a bien, de acuerdo al llamado y al propósito que Dios tiene con ellos. Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito con nosotros. De acuerdo a ese propósito sirvamos al Señor. Y aquellos que todavía ni siquiera saben cuál es el propósito de Dios con su vida, les animo a entrar en sintonía con el Espíritu Santo para que vean el propósito de Dios tan maravilloso, tan grandioso, tan santo y tan especial que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos venido a este mundo con un propósito. Estamos viviendo un tiempo donde el sistema ha cubierto la tierra y la gente vive una vida sin sentido. La gente vive hundida en tristezas, en depresión, en angustia. ¿Por qué? Porque falta propósito de vida, y el único propósito de vida lo vamos a conseguir en Cristo Jesús, en el Señor. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Jesucristo dijo que Él tiene un agua que salta para vida eterna. Jesucristo es el Señor. Y qué maravilloso este mensaje a la iglesia de Esmirna, que no tiene quejas el Señor de Él. Yo animo a la iglesia a que seamos sinceros delante del Señor, nos humillemos, reconozcamos nuestras faltas, vivamos siempre tratando de agradar al Señor y de hacer sacrificios por el Señor. A diferencia de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso tenía un arduo trabajo, pero había perdido su primer amor. Esta iglesia tenía un gran sacrificio, pero sabían por quién estaban sacrificándose. El sacrificio lo hacemos por el Señor. He escuchado gente que estos días hablaba con una persona que le decía pues que por qué no estaba haciendo la obra del Señor, y me decía que en su iglesia no hacían planes de evangelismo, que su pastor no hacían planes para evangelizar. No es un pastor el que tiene que hacer un plan de evangelización. El mayor plan de salvación lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a Él servimos, a Él seguimos, a Él queremos agradar. Amén. Y la iglesia de Esmirna lo había entendido. Bendiciones y paz. Le pido al Señor que nosotros seamos sinceros. Creo que el mayor paso para una iglesia que el Señor no tenga quejas es que no tengamos la levadura de los fariseos y que seamos sinceros. Y que adoremos a Dios de verdad y que pongamos a Dios en la parte más alta de nuestras vidas, que pongamos a Dios en la parte más importante de nuestras vidas. Este es el llamado. Adoremos al Señor con espíritu y en verdad. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. La próxima transmisión seguiremos con el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. Y animo a cada uno de los hermanos que profundicen un poco más sobre este estudio. Esto es un resumen muy corto de lo que es cada una de las iglesias, pero trato de transmitir un mensaje que nos anime y que nos ayude. Doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra. Le pido a ustedes que puedan compartir nuestros videos también en sus redes y que sigan nuestra página en YouTube. Damos gracias al Señor, oramos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora porque somos tu iglesia. Somos tu iglesia y tú estás presente en cada situación de tu iglesia. Tú sabes cada una de las situaciones. Tú estás en cada lugar. Mira aquellos que están pasando situaciones en sus congregaciones. Te pido en el nombre de Jesús que tú le animes a servirte a ti, a vivir para ti, a caminar contigo, a hacer tu obra y a hacer tu voluntad. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Te pido que cada una de estas palabras sean tomadas por el Espíritu Santo y ministradas al corazón correcto, al corazón adecuado. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bendiciones y paz. Nos vemos en la próxima transmisión. Yeah.